¿Estamos? Hola, ¿qué tal? Perdón por los minutos sustraídos. Un desperfecto técnico nos ha impedido salir con puntualidad, la puntualidad británica con la que solemos salir. Muy bien, proclamaron al señor Castillo. Nosotros el viernes 2 de julio pusimos esta portada en los kioscos. Asunto resuelto, será proclamado a mediados de mes. Bueno, no fue mediados de mes, no fue mediados de mes, pero en fin, unos días de más. El jurado, la verdad es que se llenó de papeles. Como hay jugadores que se llenan de pelota, el jurado se llenó de papeles y se llenó de papeles y aceptó todas las impugnaciones. Y el fujimorismo, por supuesto, jugó más sucio que equipo argentino de segunda. Y ha dilatado todo esto, hasta que en fin, hoy día ya proclamado presidente electo, hasta RPP lo llama presidente electo, imagínense, hasta Canal N lo llama presidente electo. Si le hubieran visto la cara a mi amigo, bueno, no a mi amigo, a mi colega Mario Ghibellini, wow, qué cara funeraria, qué cara de velorio tuvo esta noche. Pero en fin, cada uno asume las cosas como debe. El problema es que lo que ha pasado, según Fernando Tuesta, con quien hablé esta tarde, crea un precedente funesto. Fíjense ustedes, la próxima elección, López Aliaga, que tiene plata hasta por los codos, el señor come plata. Imagínense si se le ocurre decir que ha sido víctima de un fraude en mesa, bueno, la mesa que él tiene, ¿no? Entonces, él no va a contratar 100 abogados, va a contratar 500 abogados. Y no va a presentar 100 impugnaciones, va a presentar 2000 impugnaciones. El presidente que se ha creado es funesto. Este atentado contra la democracia, este conato golpista, esta rabieta con visos de sedición, auspiciada por la señora Keiko, crea un presidente muy, pero muy malo. Y esto supone que habría que reformar la ley electoral. No puede ser que uno quede impune después de lo que ha hecho Keiko. No puede ser que la señora Keiko quede impune. O sea, ha roto con la transición, ha saboteado la transición a un punto tal que ya no es posible decir que va a haber transición. No va a haber transición, evidentemente. Con estos apuros, lo único que va a haber es entrega de postas. A ver, salud, educación, energías, etcétera. Es decir, se van a entregar cuadernos, folders, carpetas, pero no va a haber lo que ha habido siempre, ¿no? Es decir, un traspaso de prioridades, de metas, de cosas hechas y cosas por hacer. No hay transición. Y esto por culpa de Fuerza Popular y de su habitual lideresa. Claro que sí. El problema es que el presidente que se ha creado es muy, muy grave. Muy grave. Hay una entrevista que quería comentar que salió este domingo, que es la entrevista al señor Álvaro Vargas Llosa. Lo que quiero como demócrata es estar seguro del resultado y aceptarlo. Como si él fuera y aceptarlo, ¿no? Bueno, el comercio le da visos de liderazgo que no tiene al señor Alvarito Vargas Llosa, ¿no? Yo me limito a contar una breve historia, porque a la gente se le conoce por sus hechos, por sus gestos, por sus, en fin, anécdotas. Yo estaba en Madrid trabajando en ABC, me tuve que ir, como ustedes saben, o como algunos de ustedes quizás sepan, porque aquí se me cerraron las puertas desde el año 91, se me cerraron de tal manera que no podía encontrar trabajo. Encontré trabajo en el ABC, un diario monárquico y conservador que no venía con mi carácter, pero era mi único sustento. Y mi amigo Anson tuvo el gesto increíble de darme el trabajo, un departamento y un buen sueldo. En fin, se lo agradeceré siempre a Luz María Anson. Y apareció este libro cuando yo estaba en ABC, el año 93, 2 años después de llegar, un año y medio, 2 años después de llegar,
apareció este libro de Álvaro Vargas Llosa, La contenta barbarie, un libro que me dedicó. No voy a mostrar la dedicatoria porque francamente es un poco ridículo que lo haga. Pero en fin, Blanca Berasategui, una vasca de primera, una periodista de primera, que era la directora del suplemento cultural de ABC, me dijo, oye, Álvaro me ha pedido que hagas tú la crítica de este libro. Ah, ya, le dije, Blanca, ¿cómo no? Entonces lo leí e hice una crítica mesurada, diciendo que el libro tenía muchos méritos, pero también tenía algunos errores de fechas, errores históricos en relación a la historia del Perú. Y, en fin, traté de compensar, ¿no? Pero yo antes de escribir la crítica, había recibido una llamada a mi casa de Alvarito. Él era jefe de la página editorial del Miami Herald, versión en español. Me llamó, hola César, oye, sí, yo le pedí a Blanca que escribieras la crítica. Sí, sí, Álvaro, sí, justamente la estoy escribiendo. Oye, yo lo que quiero decirte, me dijo, es, por si acaso hay algún problema en ABC alguna vez, aquí hay un puesto para ti, ¿eh? En el Miami Herald, siempre habrá un puesto. La verdad es que a mí me supo a chicharrón de cebo eso, ¿no? Yo estaba escribiendo una crítica sobre su libro y me llama a decirme que yo tenía un puesto. Entonces, claro, con más ganas, digamos, acentué algunos defectos del libro, porque la verdad es que me sentí herido, me sentí ofendido, me sentí casi sobornado. Y bueno, la respuesta de Alvarito fue típica, ¿no? Típica de lo que sería este personaje. Mandó una carta a Anson, donde ponía, un tal César Hildebrand ha escrito esto sobre mi libro. Rechazo totalmente un tal. Mi amigo Alvarito, con el que había estado en plena campaña con su padre, con el que había comido más de una vez en Madrid, un tal César Hildebrand, solamente porque no obedecí el mandato de ser un sobón y de ser un anuente profesional de su libro. En fin, eso es Alvarito. Y eso son los Vargas Llosa, porque a partir de ahora yo fui uno de los malditos, uno de los de la lista negra en la familia de Zeus y en esta especie de dinastía amarquesada ahora, ¿no? En fin, la resistencia ha prometido, y hoy día escuché en la radio, apenas el jurado proclamó a Castillo, a gente decir, y vamos a seguir, y vamos a seguir, y vamos a seguir, claro, golpeando, asediando, acosando. Y ahí están los nombres, Juan José Muñique González, Flor de los Milagros Contreras León, Álvaro Subiría Alegría, José Luis García Danuso, Roger Ayachi Soria, Roger Ayachi Soria. Estos son los nombres de los dirigentes más importantes de la Resistencia, una organización que está dedicada a producir pánico, pánico callejero, pánico fascista y a decir, no reconocemos a nadie y nosotros seguimos creyendo que aquí ha habido un robo gigante. Aquí está, la multitud advierte que derrocará a Sagasti. O sea, a Sagasti ya no tienen que derrocarlo, ¿no? Supongo yo, porque ya le queda una semanita nomás, pero no importa, es la multitud fujimorista que está desatada y que ahora veremos si se calma, ojalá que se calme, y si no, que habrá que calmarla con la ley en la mano, de una vez. Claro, es la derecha que es heredera del viejo fascismo, ¿no? El viejo fascismo de la derecha peruana. Y yo quería leerles un pedacito precioso de lo que fue el fascismo. Ustedes saben que un sector de la derecha peruana, filo nazi, abiertamente nazi. Por ejemplo, don Carlos Miró Quesada Laos escribió este libro en el año 1940, perdón, lo publicó en el año 40, lo escribió antes. Lo publicó ya con la guerra desatada. Lo publicó en 1940 en Lima. Esta es la edición original, una de las bellezas que tengo. El señor Carlos Miró Quesada Laos era subdirector del comercio.
y por supuesto uno de los columnistas más importantes. Su seudónimo era Garrotín. Y aquí en este libro, lo que he visto en Europa, Carlos Miró Quesada Laos decía, Hitler y sus colaboradores, decía con orgullo, recibo una carta del conde Welleseck, embajador de Alemania en Francia. Me remite una invitación para el congreso nazi que se realizará en Nuremberg. La carta dice así, París, 30 de agosto de 1938. Señor, tengo el honor de adjuntarle una invitación del Führer Canciller del Reich en la que le ruega concurrir como huésped de honor al Congreso del Partido Nacional Socialista que se efectuará en Nuremberg del 5 al 12 de septiembre próximo. Reciba usted las expresiones de mi perfecta consideración. Firmado H. Welleseck. Dirigida al subdirector del comercio. Y en uno de los párrafos más significativos de este libro formidable, inolvidable, que por supuesto nunca será reeditado por la vergüenza que da, hay toda una descripción del Congreso de Nuremberg. Durante cerca de 90 minutos, la enorme sala donde se efectuó la clausura del Congreso estuvo en delirio. Brazos en alto, exclamaciones y gritos saludaban las frases de Hitler. Su oratoria, increíblemente enérgica, sacudía a los alemanes reunidos en el vasto local. La voz de Adolfo Hitler es portentosa. En ella reside el secreto de su triunfo multitudinario. Es una voz que denota voluntad inquebrantable. Ahí está toda la fascinación. Nunca antes escuché a un hombre dotado de semejantes facultades tribunicias. ¡Wow! Carlos Miró Quesada Laos, subdirector del comercio, escribía esto en 1940, cuando los judíos ya habían sido perseguidos desde el 36, justamente con las leyes de Nuremberg, cuando Hitler ya había invadido Polonia y había desatado la Segunda Guerra Mundial, publicado en 1940. Bien, ahora pasemos al tema de la colaboración eficaz. Hay un proyecto que yo me imagino que el Ejecutivo va a vetar, un proyecto aprobado en el Congreso, en este Congreso malévolo y pestilente, que es peor todavía que el anterior. Hay una ley que pretende modificar justamente el asunto de la colaboración eficaz, perturbándola, o sea, achicando los plazos de la colaboración eficaz a 4 meses con 2 plazos de prórroga. Muy poco tiempo, porque estos procesos son a veces más largos. El procedimiento para persuadir a alguien para que de verdad colabore y de verdad diga toda la verdad y de verdad pueda simplemente colaborar con la justicia en base a un testimonio veraz y comprobable, es bien difícil. Es un proceso que no debería tener plazos. Aquí quieren ponerle plazos. Pero lo importante es que quien ha presentado el proyecto es María Teresa Cabrera. María Teresa Cabrera es de Podemos Perú. Y Podemos Perú es el partido de José Luna Gálvez. José Luna Gálvez es el de la fachada de cartón, Telesub. Tremendo farsante. Tiene fachadas de cartón, universidades de cartón, pero intereses muy bien respaldados, ¿no? Muy sólidos. Y, claro, está metido en una investigación por los presuntos delitos de la banda Los Gángsters de la Política. Y, claro, a él le interesa fregar el proceso de colaboración eficaz todo lo que pueda. Entonces, mucho cuidado con lo que pueda hacer el Congreso estos últimos días, estas últimas horas. Yo me imagino que el señor Sagasti, como presidente todavía, le pondrá un freno a la ley y el próximo Congreso, por supuesto, se olvidará de esa ley. La señora Diana Seminario, que nosotros en la revista Hildebrand en sus 13 denunciamos como opinóloga conservadora y a la vez cobradora de fondos de la CONFIEP, con cheque y todo, dice que, en fin, el ciudadano proclamado
es así como va a llamar Lourdes Flores, y lo dice con júbilo, al señor Castillo, el ciudadano proclamado, no el presidente de la República. Como si a alguien le pueda importar que Lourdes Flores está derrotada, jubilada, a quien dicho sea de paso, le han robado el celular en un mitin fujimorista. Bueno, Lourdes, ¿no sabías con quién te metías? Bueno, te robaron el celular. ¿A quién le puede importar que Lourdes Flores, que es de verdad la ruina de sí misma a estas alturas, llame ciudadano proclamado, a quien debería llamar, pues, aunque le duela, aunque le cueste, presidente de la República, un poco de respeto formal, por lo menos, ¿no? Pero en fin, aquí no hay formas, no hay lo más elemental, ¿no? Es decir, la aristocracia de los modales. No, aquí nada, es lumpen tras lumpen tras lumpen. Bien, Verónica Mendoza dice, una vez más, los grupos de poder, el económico en particular, quieren gobernar sin haber ganado elecciones, ¿no? Lo dice en una entrevista del diario La República, una entrevista que hace Enrique Patriu, bastante buena. Pero claro, el problema no es que haya grupos de poder que quieren gobernar sin haber ganado las elecciones, el problema es que también hay gente que quiere gobernar sin haber ganado las elecciones dentro de la izquierda, ¿no? Me refiero lógicamente a Vladimir Cerrón, ¿no? El señor sigue ahí, digamos, en un rol protagónico más o menos importante. Después voy a hablar sobre el mensaje que ha dado Pedro Castillo, el presidente del Perú, hace unos minutos. Después voy a hablar. Pero ahora me voy a referir simplemente a esto, ¿no? Se está mencionando a Roger Nájar como posible primer ministro. Lo que yo sé es que Roger Nájar ha... Y aquí está el recorte, ¿no? No se me ha ocurrido. Roger Nájar se vislumbra como el presidente del Consejo de Ministros. Lo dice un diario habitualmente mesurado, que es Gestión. Y yo he confirmado eso, pero he confirmado algo más. He confirmado que Roger Nájar no solo sería primer ministro, sino que él está haciendo un gabinete. Y este gabinete lo ha consultado con algunos grupos y parecería que tendría el apoyo por ahora de Podemos. Sí, caray, qué malas juntas. Y Somos Perú, y contaría con el apoyo de unos 12 legisladores de Acción Popular. Ellos creen que así obtendrían mayoría. Ojalá que obtengan mayoría que los pueda, digamos, tranquilizar y gobernar. Ojalá. Pero Roger Nájar es evidentemente un canciller del señor Cerrón. Es una persona muy allegada y muy obediente en relación al señor, en relación a los dictados del señor Cerrón. A mí me preocupa. Si Roger Nájar entra en un plan de moderación, macanudo, ¿no? Macanudo, ¿quién va a decir que no? Pero el problema de Nájar es que su vínculo con Cerrón es un vínculo de subordinación, no es un vínculo de igual a igual, no es una relación de pares, sino es una relación de una persona que, digamos, está sometida a los dictados del señor Vladimir Cerrón. Mientras tanto, desde luego, hay mil especulaciones. ¿Se quedará Pedro Franque en economía? No se quedará. ¿Se quedará Alonso Segura? ¿Entrará Gonzalo Alegría? No se sabe. Mariano González irá al interior. Ese es otro rumor que se lanzó el día de hoy. Mariano González al interior. Y gente como Ceballos será confirmado en salud, que es indispensable, porque Ceballos es el tipo que más sabe ahí. No se sabe, no se sabe. Y claro, hay gente maltratada, como Avelino Guillén, a quien, según mis fuentes, lo han citado 2 veces y 2 veces lo han dejado ahí esperando, ¿no? Avelino Guillén no se merece, desde luego, eso. Y empieza a haber un cierto clima de resistencia dentro de Perú Libre en relación a lo que puede ser, digamos, el mandato del señor Cerrón, el mandato zarista del señor Cerrón.
Por ejemplo, Betsy Chávez, congresista de Perú Libre, en una buena entrevista que ha salido en Perú 21, dice, cuidado, ¿no? Tenemos que ir hacia el centro más bien, tenemos que hacer una deriva no muy acentuada, pero ligera hacia el centro para poder gobernar, para sobrevivir y para poder negociar muchas cosas que tenemos que sacar adelante. Me parece una voz de lo más sensata y nada parecida a los extremismos rigurosos, violentos, en el fondo prepotentes, que vienen del lado del señor Cerrón. Un presidente elegido con fraude no es legítimo. ¿Quién lo dice? El hombre más ridículo de los últimos años, Daniel Córdoba, el que se fue a la OEA y ni le abrieron la puerta, el que se ha pasado por todos los canales de televisión anunciando, es decir, el apocalipsis era cosa chiquita frente a lo que él anunciaba. Córdoba, 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 eres inolvidable, inolvidable en el peor sentido de la palabra, la verdad que sí. Este señor intrascendente que sin embargo se subió a la ola sediciosa del fujimorismo y ahora sí, claro, ha tenido su cuarto de hora de fama o de infamia y se siente feliz. Y esta gente, no lo olvidemos, está convencida de que esto va a seguir. No, esto no para. Según ellos, no hay tregua, no hay tregua. Y después me voy a referir también a lo que ha dicho Keiko Fujimori esta tarde. Y a propósito de personas, en fin, cuestionables, para decirlo con elegancia, Guillermo Bermejo, congresista de Perú Libre, uno de los ultras que habría que ir apartando de escena si el gobierno de Castillo quiere durar un poco, o quiere durar constitucionalmente hablando, está ofreciendo obras por firmas. Quiero decir, por lo menos hay dos alcaldes que dicen que han ido a una reunión con él y les ha dicho sí, va a haber presupuesto para obras. Alcaldes pequeños, distritales, de distritos de provincias, pero va a haber obras, pero va a haber plata para obras, pero ayúdenme con el llenado de planillones para el referéndum. Mucho cuidado, porque eso del referéndum es una cosa que no es ilegal, y ahora voy a decir por qué, pero es una cosa que tiene que manejar el presidente de la República. No puede manejarla el señor Bermejo, tiene que manejarla Castillo y el entorno más íntimo del poder. Y Bermejo, al parecer, no está ahí. En fin, hay gente que se desfigura en las crisis, ¿no? Teníamos mucho respeto por Luis Lamas Pucho. Luis Lamas, el abogado tan importante, y ahora habla del derecho a la insurgencia como algo inminente y masivo y que tendrá que ejercerse frente a Castillo. Bueno, don Luis Lamas probablemente le aconsejó cosas a Toledo que lo llevaron a la ruina. Luis Lama fue el abogado de Toledo en el caso de Coteva y vemos cómo terminó todo. Pero francamente, escuchar a Luis Lamas hablando del derecho de insurgencia en este momento es de lo más penoso. Buena noticia, el PBI, la economía peruana, ha tenido un rebote, un crecimiento en mayo de 47,8%. Buena noticia. Interrumpimos esta transmisión de noticias entre grises, mediocres y tristes para decir que el PBI ha crecido 47,8% en mayo. Claro, en referencia al mes anterior. El señor Jaime de Altaus, sí, aquí está, PBI rebotó más que lo esperado en mayo pese a incertidumbre electoral. Importante, ¿no? Interesante. La economía parece que quisiera tener un vuelo propio, parece que quisiera marchar de un modo
desafinado en relación a la política. Si fuera por la política tendríamos que estar en este momento, caray, con una inflación espantosa y con una huida de capitales muchísimo mayor de lo que podría estar ocurriendo. Jaime del Taos escribe una columna que dice: a estas alturas Castillo debe ser consciente de su intrínseca debilidad. No solo que la mitad de la población no votó por él, sino que ni siquiera es seguro que haya ganado realmente la elección, pese a que sea proclamado ganador. Y eso se conocerá tarde o temprano. Carga además con el pasivo de los juicios de Cerrón y de Orejo. O sea, Jaime Altao subido al carro de la sedición. Ahora, claro, tiene que haber cambiado porque el presidente se acaba de proclamar. El Jurado Nacional, la entidad máxima e inapelable de la justicia electoral, ha dicho que Pedro Castillo es el presidente electo. Y ni la OEA, ni la Unión Europea, ni ninguna entidad válida en el mundo ha dicho lo contrario. Así que don Jaime de Altaos va a tener que tragarse sus palabras. Y sí, claro, en todo caso, si Castillo tiene una cierta precariedad en los votos en relación al universo completo de la población electoral, de la demografía electoral, imagínense lo que tendríamos que decir de Keiko, que todavía tiene 44.000 votos menos. ¿Y quién le ha dado autoridad a Keiko para subvertir el orden de esta manera, para reírse de la Constitución y para convertir un proceso de transición en algo tan frustrado como lo que ha sucedido? Y yo quería comentar un artículo importante que salió en el diario La República, que es de Diego García Sayán. Diego García Sayán cuenta cómo Valentín Paniagua le encargó en el gobierno que asumió el año 2000, a fines del año 2000, le encargó a un grupo de 28 juristas ver el asunto de los cambios de la Constitución. Y Diego García Sayán cuenta en este artículo que la opción de la Asamblea Constituyente pasaba por un previo referéndum a partir de una ley de referéndum ad hoc para decidir en él convocar o no una Asamblea Constituyente para una modificación total. En resumen, quito la maleza burocrática, abogadil, etc. Lo que quiere decir Diego García Sayán, lo que dice Diego García Sayán, un poco más de respeto, es que el referéndum sí puede ser válido. El referéndum sí puede ser válido. Esta recomendación, dice, tomaba en cuenta los derechos establecidos en los artículos 31 y 32.1 constitucionales, en los que por referéndum se puede abrir el camino de una reforma parcial o total de la Constitución. Una sentencia posterior del Tribunal Constitucional reafirmó la constitucionalidad de esta tercera alternativa. O sea que la posibilidad del referéndum está abierta. Ahora, claro, la pregunta que se hace García Sayán y que me hago yo y que se hacen todas las personas que puedan estar más o menos próximas a este tema es bien sencilla. ¿Es el momento? ¿Es el momento? Después de una elección así, después de esta turbulencia, de esta angustia cívica por la que hemos pasado, de este no saber qué iba a pasar, y si el golpe prosperaba, no prosperaba. Los militares han estado a punto de ser inducidos, seducidos, convencidos por una turba fujimorista a que el golpe, digamos, era la única solución. Ha habido gente que ha estado al borde de, hablemos de Barnechea, ¿no? Un intelectual, un demócrata, abiertamente, con el golpe de Estado. Y nota internacional. Estas cosas a mí me interesan mucho, ¿no? Porque hay una serie de catecismos neoliberales en el Perú que son de lo más risibles y de lo más pobres mentalmente, ¿no? Cuidado
con que el Estado no intervenga en la economía mucho porque aquí el mercado ¿no? es lo que manda. Adam Smith, la mano invisible, todo está regido, mucho cuidado. ¿No? Y Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, ha dicho que la ayuda federal, la ayuda estatal, sí, estatal, a la economía va a seguir, va a continuar. ¿Y saben de cuánto es esa ayuda? Es una ayuda que se formula comprando bonos. Pero es meter plata federal en la economía, calentarla un poco. Es decir, instigar el consumo, que al final de cuentas eso es la economía. 120.000 millones de dólares mensuales. 120.000 millones de dólares. 120.000 millones de dólares mensuales. Eso es lo que mete la Reserva Federal en la economía del Perú. Perdón, en la economía, oh, caray, el inconsciente, ¿no? En la economía de los Estados Unidos. ¿Cómo quisiéramos que en el Perú tuviéramos una posibilidad como esa? Bien, en nuestras proporciones, desde luego, ¿no? Pero claro, aquí hay sacramentos que no pueden violarse porque todo es, digamos, contra lo sagrado, contra lo dicho en esa salsa ardiente que fue la Constitución del 93. La Constitución es la salsa ardiente y Alberto Fujimori era nada menos que el difusor de esta ley mosaica, ¿no? Mentira, por supuesto. La Constitución va a ser cambiada y va a sufrir los cambios que la época requiere y que el cambio de gobierno demanda. Porque el mandato también de la mitad del país es cambien algunas cosas, hombre. No se le puede pedir de ninguna manera al señor Castillo que haga lo que hizo Humala, ¿no? Olvidarse de todo y comprarle chocolates Godiva, como decía él, ¿no? A su mujercita que cambiaba de vestuario cada 24 horas. No, no se le puede pedir eso. Se le debe pedir moderación, pero no se le puede pedir traición. Porque entonces, ¿para qué hubo elecciones? Si la derecha piensa que las elecciones son simplemente un rito inútil y decorativo y quinquenal, entonces ¿para qué hay elecciones? ¿No? De una vez que prolonguen su mandato eternamente y se dejen el cuento de las elecciones para otro país y para otras víctimas. Va a haber el Congreso Nacional de Perú Libre, que es el 24. Y el señor Castillo, que ya es el presidente, ahora sí oficial, formal, bueno, yo le digo presidente electo hace varias semanas, al margen de lo que me podían decir en ciertas tribunas, va a haber este Congreso y el señor presidente de la República va a hablar sobre las metas irrenunciables, según han dicho algunos, ¿no? El tema sería las metas irrenunciables. Bueno, mucho cuidado con las metas irrenunciables, porque es un tema muy delicado y claro, yo acabo de decir que hay metas irrenunciables efectivamente en el sentido de cosas del programa que hay que cumplir, porque si no, entonces, ¿para qué se llegó al poder? Pero en eso hay que distinguir mucho, ¿no? Y ha hecho muy bien Castillo, y ahora me refiero a sus palabras, ha hecho muy bien Castillo hoy día en dar este mensaje improvisado, pero claro, de convocar a todos. Inclusive ha hablado de Keiko Fujimori. Creo que se ha portado muy bien Castillo. No ha salido, digamos, el chotano vengador, lleno de resentimiento, que nos pintaran, qué horror lo que va a hacer, las casas que va a mirar con envidia. No, no. Ha salido un señor muy popular a decir, quiero gobernar para todos, quiero convocar a todos, inclusive a la señora Keiko quiero decirle que dejémonos de barreras y demás. Me pareció, caray, ojalá que no sean palabras, desde luego, ¿no? Ojalá que después de esto no venga Cerrón a decirle cómo es, qué dijiste, qué pasó. Ojalá. El señor Cerrón ya debería estar, en fin, en el papel que metafóricamente
le asignó, o casi le asignó el señor Castillo hace un tiempo, ¿no? Portero. No, no, ni portero, dijo, ni portero. Por ahí, por ahí. El otro día yo escribí una columna sobre Cuba y el señor Cerrón, y en el caso de Cuba mencioné a Eberto Padilla y el caso Padilla, ¿no? Y claro, ha habido gente que me dice, bueno, pero yo soy joven, ¿quién es Padilla? ¿No? Padilla es el autor de, de un poemario que es Final del Juego, que obtuvo un premio muy importante, el premio de poesía Julián del Casal, 1968. En ese jurado, en La Habana, 1968, estuvo nuestro poeta César Calvo. Y Eberto Padilla, en fin, que fue víctima de una gran represión, escribió esta maravilla de poema, que es el primer poema de Final del Juego. Empieza así. A aquel hombre le pidieron su tiempo para que lo juntara al tiempo de la historia. Le pidieron las manos, porque para una época difícil nada hay mejor que un par de buenas manos. Le pidieron los ojos, que alguna vez tuvieron lágrimas, para que contemplara el lado claro, especialmente el lado claro de la vida, porque para el horror basta un ojo de asombro. Le pidieron sus labios resecos y cuarteados para afirmar, para erigir con cada afirmación un sueño, el alto sueño. Le pidieron las piernas duras y nudosas, sus viejas piernas andariegas, porque en tiempos difíciles algo hay mejor que un par de piernas para la construcción o la trinchera. Le pidieron el bosque que lo nutrió de niño con su árbol obediente. Le pidieron el pecho, el corazón, los hombros. Le dijeron que eso era estrictamente necesario. Le explicaron después que toda esta donación resultaría inútil sin entregar la lengua, porque en tiempos difíciles nada es tan útil para atajar el odio o la mentira. Y finalmente le rogaron que por favor echase a andar, porque en tiempos difíciles esta es sin duda la prueba decisiva. ¡Wow! ¡Qué poeta, eh! ¡Qué poeta! Con razón después le hicieron la vida imposible. ¡Qué poeta, Eberto Padilla! ¡Qué extraordinario! Después fatalmente salió al exilio, se volvió alcohólico, murió prematuramente, tuvo una vida desdichada, como casi todos los grandes poetas, debo decirlo. Pero en fin, Keiko Fujimori salió, y aquí termino, ese es mi último comentario, Keiko Fujimori salió ahora a decir su verdad. Bueno, su verdad, como siempre, su verdad, en fin, edía a mendacidad. Su verdad edía a mendacidad. Bonito decirlo así, ¿no? O sea, huele a pichi, que es otra manera de decirlo. Perú Libre nos ha robado, dijo, nos ha robado miles de votos. No, querida, quien robaba era tu papá. Se calcula que unos 1.000 millones de dólares por lo menos desaparecieron del modo más misterioso durante su gestión, sin contar lo que robaban otros. Sin contar lo que robaban otros. Roba quien recibe plata de Dionisios y de Odebrecht y no da cuenta de ella. Y de Rusman. Sí. ¿Perdón? Rasmus, sí, me corrigen. Y de Rasmus. Eso es robo. Plata, plata como cancha y aclaraciones ninguna. Contabilidades negras. Eso es robar. Keiko Fujimori ha hablado de lo siguiente. Voy a acatar el resultado porque así lo manda la ley de constitución, pero esto es una ilegítima proclamación. Y ha dicho, y esperamos que se restablezca la legitimidad. O sea, ha anunciado 5 años de infierno, o quizá 2, o quizá 1, o quizá 6 meses.
lo mismo que hizo con Kuczynski, o un golpe de Estado de otra índole. Es decir, que se restablezca la legitimidad. Si esto es ilegítimo y se va a restablecer la legitimidad, evidentemente lo que está anunciando es, en fin, algo brutal. El comunismo llega para quedarse, dice. No, Keiko, quien se quedó fue tu papá, que además de robar, en fin, perpetró la famosa interpretación auténtica del artículo 212 y se quedó un periodo y después quiso otra reelección. Y, en fin, hasta que al final ya sabemos cómo quedó todo. Quieren una nueva constitución, dice, para implantar el comunismo. No, el que implantó una nueva constitución fue tu papá, Keiko. Parece que tienes un problema. O sea, parece que tienes a tu papá en la cabeza y proyectas el móvil de otra manera, ¿no? Es decir, reflejas de algún modo la memoria de tu padre cuando hablas. El que hizo una nueva constitución con tanques, después del golpe del 5 de abril del 92, fue tu papá. Y después dice, el ataque a un periodista es el ataque a la prensa, ¿no? Hombre, no, el que atacó a la prensa fue tu papá, o sea, el que secuestró a Gorriti, el que hizo el plan Bermuda para matarme, ese fue tu papá. Es decir, es impresionante, ¿no? Y claro, hay que detener al comunismo. ¿Cómo, Keiko? Primero que no, primero que el comunismo todavía no es nuestro enemigo. Si lo fuese, evidentemente no lo vamos a atacar como lo atacó el grupo Colina. Evidentemente, ¿no? No será con Martín Rivas, ni con Querosén, ni con todos los criminales que tu papá amnistió, condecoró, protegió e incitó. No va a ser así, ¿no? En fin, lo que preocupa mucho es que la señora Fujimori acaba de anunciar esta tarde que se nos viene otra pataleta que puede significar una crisis tremenda, es decir, una guerra a muerte a priori respecto al próximo gobierno. En fin, el próximo gobierno es un gobierno al que hay que mirar con mucha atención, y ya lo he dicho aquí, con muy buenos oídos y con muy buenos ojos. Hay que estar vigilantes, pero lo que no podemos es, digamos, meternos en una declaratoria de guerra absolutamente a priorística y que no tiene nada que ver con la realidad e inventar las cosas que se están inventando para que vivamos otra vez la tragedia del 2016, del 2017, del 2018, y es decir, el quinquenio perdido, los 5 años que se fueron a la basura, como han sido estos últimos 5 años. Gracias y hasta luego.